Estoy a punto de perder a mi hija. Resulta que estuve en una relación con un hombre durante varios años. Tuvimos una hija, pero nosotros digamos que no nos entendíamos, muchas cosas, muchas dificultades, entonces todo se terminó y cada quien cogió su camino. Nuestra niña para ese entonces tenía 3 años. Mi situación económica no era la mejor y me daba terror encontrarme con otro hombre, depender económicamente de él. Me daba terror ponerle un padrastro a mi hija. Así que estuve dispuesta a salir adelante sola con mi hija. Resulta que un día yo tomo una decisión radical. Yo decido viajar a los Estados Unidos. Yo pensé que en este país mi hija y yo íbamos a tener más oportunidades, pero quería ir yo primero. No me quería llevar a la niña, quería ir, quería mirar cómo estaban las cosas, cómo estaba todo, analizar bien las cosas para poderme llevar a mi hija más adelante. Así que yo decido hablar con el papá de mi hija. Yo le dije que se quedara con la niña un tiempo. Bueno, le expliqué la situación, le dije, cuídamela por un tiempo hasta que yo pueda llevarme a mi hija. Él me dijo muy amablemente, sin chistar, que sí. Me dijo, no te preocupes, yo me quedo con la niña. Él vivía con la mamá y aunque yo no compartí mucho con la señora, no me entendí mucho con la señora, de alguna manera me daba tranquilidad porque primero esa era su abuela. Entonces, entre los dos yo sabía que iban a cuidar bien a mi hija, pero él me dijo que le diera la custodia total de la niña por si algún trámite legal mientras yo no estuviese, entonces para que él no tuviera problema. En ese momento yo no le vi nada malo porque él pueda que no haya sido una buena pareja, un buen esposo, pero por lo menos trataba de ser un buen padre, lo que sea de cada quien. Pero ahora yo entiendo por qué él nunca me dijo nada sobre quedarse con la niña, entiendo por qué no se quejó, pues porque él tenía sus malas intenciones desde el inicio. Chicas, el caso es que yo organicé todo y me fui para los Estados Unidos. Fue un viaje muy difícil, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que yo llegué a los Estados Unidos llena de sueños, de emoción, de expectativas, pero sí, reconozco que la realidad de todo me golpeó bastante. Empezando que el trayecto para llegar, yo sabía que era difícil, pero no fue nada comparado con lo que me habían dicho. Tuve demasiados tropiezos, pero listo, llegué. Pasaban los meses, aunque era difícil, yo me iba acomodando a la situación, pero todo me tomó más tiempo del que yo me había imaginado. Obviamente con todas las dificultades y todo lo que me pasaba, yo pensaba en mi hija, me hacía falta mi hija, la extrañaba. Yo hablaba con ella, yo la llamaba, yo estaba pendiente de mi hija, yo le enviaba dinero al papá para mi hija, pero resulta que el papá de mi hija poco a poco empezó a alejarla de mí. Yo llamaba y me decía que la niña estaba donde la abuela, o me decía que estaba dormida, o que estaba en el jardín, cualquier excusa. Resulta que a veces yo lo llamaba, él no me contestaba, siempre eran excusas y más excusas, y no me dejaba hablar con la niña. Un día yo le envié un mensaje, él se dignó a contestarme y lo que me dijo es que lo mejor era que yo no hablara más con mi hija, que primero porque la niña no me extrañaba y segundo me dijo que yo había abandonado a mi hija porque le había dado la custodia a él, que yo no tenía derechos sobre mi hija, que lo mejor es que hiciera mi vida por allá lejos y me olvidara de mi hija. ¿Cómo me iba a olvidar de mi hija? Eso no, o sea, es que es ilógico. Desde tan lejos, lo único que yo sentía era impotencia, me enojé con él, le dije, usted no me puede hacer eso, pero ¿qué puedo hacer yo desde tan lejos? Desde ese entonces no me contestan ni las llamadas, ni los mensajes, no sabía cómo hablar de nuevo con mi hija. Le hablaba a la mamá, no me contestaba o me insultaba, decía que yo había abandonado a mi hija, que no estuviera molestando. En ese momento la angustia me está carcomiendo, no sé qué hacer, no me puedo ir porque perdería lo que he ganado acá en estatus para una posible nacionalidad, pero estoy desesperada, no sé, a veces quisiera olvidarme de todo y solo tomar un avión y regresar con mi hija sin que me importe nada más, pero eso no es tan fácil porque llegar acá no es fácil. Lloro todas las noches porque tengo las manos atadas. En ese momento, todo lo que puedo hacer es seguir trabajando duro y mantener la esperanza de que algún día pueda volver con mi hija. Solo espero que mi hija se acuerde de mí, pero no sé por qué él me hizo esto, no sé por qué actuó como si realmente
tú eras esa persona en la cual yo podía confiar, pero al final solo se aprovechó de la oportunidad para quedarse con mi hija. Y yo sé que también es su hija, pero así no se hacen las cosas. Ayúdenme, por favor, ¿qué hago? No tengo dinero para un abogado, estoy desesperada. Me devuelvo, ¿cómo hago para recuperar a mi hija nuevamente así, a esta distancia? Gracias.